Sí, gracias. Hola, muy buenos días. Quiero también daros la bienvenida a todos. La verdad es que es una alegría teneros aquí, también para los que se van a bautizar, que sois gente que queréis a ellos, a cada uno de ellos, y queréis acompañarlos en un día que para ellos es especial. A lo largo de este tiempo vamos a explicar un poquito para aquellas personas que quizás es la primera vez que presencian un bautismo de personas adultas. Vamos a ir explicando un poquito y vais a entender por qué razón hacen lo que van a hacer dentro de un momento. Vamos a tener una reflexión y después ya pasaremos al momento concreto del bautismo, así que se pueden relajar un poquito, ¿vale? Así que pueden estar tranquilos que no pasa nada. Hace mucho tiempo ya que yo decidí personalmente pues coger una Biblia que siempre había estado en mi casa y comenzar a leerla. Yo era una persona muy religiosa, pero nunca había leído la Biblia. Y empecé a leer por el Evangelio de Juan y leí una cosa que para mí me sorprendió mucho. Era como una cosa enigmática lo que Jesús ahí estaba diciendo. Y él decía que era necesario nacer de nuevo. Era necesario nacer de nuevo. Yo jamás había oído esa expresión, nadie me había enseñado eso. Yo era una persona que me confesaba, que comulgaba, que rezaba 3 Padres Nuestros y una Ave María antes de dormir, etcétera, etcétera, pero jamás había oído yo que Jesús había dicho que era necesario nacer de nuevo. Descubrir eso, cuando yo entendí ese concepto, entender eso de la boca de Jesús, que es necesario nacer de nuevo, sería como una puerta que se abre, una ventana que se abre a una nueva manera de entender la relación con Dios y también de entender el Evangelio y también de poder vivir aquello que no podía vivir desde mi propia fuerza, desde mi propio esfuerzo personal, ¿de acuerdo? Vamos a ver esa historia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Dice lo siguiente, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿veis? Aquí está esa expresión, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario, aquí de nuevo la expresión, la segunda vez, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para mí, descubrir esto era algo extraordinario. Y 2 veces menciona Jesús aquí, si lo habéis notado, el nuevo nacimiento. El versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 6, os es necesario nacer de nuevo. La primera vez que menciona este concepto Jesús, dice que es una verdad cierta. O sea, 2 veces dice Jesús, de cierto te digo. Cuando se repite eso, es como cuando una madre te dice, mira, te lo he dicho una vez, pero la segunda vez, pero la tercera ya, ¿me entendéis? Es seguro lo que estoy diciendo aquí. Estoy diciendo algo que es verdad y que tiene que ser escuchado. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, yo quiero que pienses en eso, ¿cómo sería volver a empezar tu vida de nuevo? O sea, si pudiésemos tener la oportunidad de volver atrás y volver a nacer,
¿cómo sería nuestra vida? ¿Repetiríamos las mismas cosas? ¿Haríamos las mismas cosas o no? No lo sabemos, probablemente sí, quizás no lo sabemos. Pero es interesante pensar en eso. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí que es necesario volver a nacer? Probablemente yo creo que si volviésemos a nacer, cometeríamos probablemente los mismos errores, o quizás otros, pero cometeríamos errores que hemos cometido. Pero aún así, cuando escuchamos lo que Jesús dice que es necesario, nos parece imposible. Nos parece imposible. Para una persona que sea atea, que sea agnóstica, que no crea en Dios, este concepto de Jesús le puede resultar un poco extraño o también increíble, porque esto cómo puede suceder. Y también para una persona religiosa, en el caso de Nicodemo era una persona muy religiosa y él tampoco entiende lo que Jesús está diciendo. Así que la primera vez que Jesús menciona el concepto es porque es verdad. La segunda vez dice que es necesario que eso pase. O sea, algo necesario es algo que hace mucha falta. Algo que es imprescindible, indispensable para algo. Algo necesario es algo que tiene que suceder para que algo se pueda cumplir plenamente. ¿De acuerdo? Esto es necesario. Es como hacer unas lentejas y no echar lentejas. Las lentejas son necesarias, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de algo que dice Jesús que es necesario que suceda, algo que es necesario que pase. Así que la primera vez que habla de este concepto Jesús dice que esto es cierto, pero en segundo lugar dice que esto es necesario. Y vamos a ver por qué es necesario. El que no naciere no puede ver y no puede entrar. Es necesario que eso pase para entrar en el reino de Dios. Nicodemo, muchos lo sabréis, pero era un hombre sumamente religioso, era un hombre muy importante de Israel en aquel tiempo, y él viene a Jesús porque ha escuchado, ha visto a Jesús, probablemente ha visto milagros que Jesús había hecho, y él tiene curiosidad, y no solamente curiosidad, sino que él, a diferencia de otros religiosos de su tiempo, tiene cierta convicción de que ese hombre es alguien especial. Entonces, concierta una visita con Jesús por la noche, probablemente porque no quería que la gente supiese, se avergonzaba probablemente de que otros supiesen que iba a hablar con Jesús, pero está hablando con Jesús. Esta es una conversación personal que tiene con Jesús. Y este hombre, Nicodemo, ve a Jesús como un verdadero maestro, como un distinguido rabí. Era una persona distinguida en la sociedad de aquel tiempo. Era uno de los miembros más importantes, un rabí, un rabino de la sociedad judía. Y él veía que Jesús era eso. Pero no solamente eso, sino también reconoce, confiesa que tú has venido de Dios. O sea, esto que tú haces no puede ser de los hombres, porque lo cual quiere decir que conocía bastante acerca de Jesús. Tú has venido de Dios. Y veía también que Dios estaba contigo. No solamente que procedía de Dios, ha sido enviado por Dios como maestro, por lo que Jesús estaba enseñando venía de Dios, sino que también veía que Dios estaba con él. De alguna manera era evidente que el poder de Jesús era un poder sobrenatural, que Dios mismo estaba con Jesús. De hecho, cuando Jesús fue bautizado, dice el Evangelio que se abrió el cielo y dice que se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, a él tenéis que escuchar. O sea, así que Dios Padre dice a todos los presentes en ese bautismo que a quien tenéis que escuchar es a este, es a Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso era evidente en el ministerio de Jesús, que Dios estaba con él. Por lo tanto, es interesante que los milagros, las enseñanzas, las señales que Jesús hacía no eran vistas únicamente por los cristianos. Hay mucha gente que dice, claro, tú te crees eso, crees los milagros de Jesús, crees en las enseñanzas de Jesús porque tú eres cristiano. ¿De acuerdo? Pero yo no soy cristiano y yo no creo eso, ni tampoco estoy por eso. Pero mira, una persona que no es cristiana, Nicodemo, reconoce, ve, o sea, que los no cristianos también veían los milagros. O sea, los milagros eran hechos a la vista de todos los que estaban allí. Por lo tanto, esto es un detalle muy interesante, porque no solamente son vistos, creídos y escuchados los milagros y las enseñanzas de Jesús por los que son cristianos, sino que son escuchadas, creídas también por aquellos que eran religiosos y que no eran todavía del grupo
de Jesús. Por lo tanto, lo que Jesús hace, lo hace a la vista de todo el mundo. Por lo tanto, estamos ante un hombre, Nicodemo, que reconoce lo que otros no eran capaces de reconocer. Que Jesús era un maestro enviado por Dios, que era un rabino, que era la presencia de Dios estaba con él. Y era para coger a Nicodemo por parte de Jesús y darle un abrazo y decirle: bienvenido al club, tú eres uno de los nuestros. Porque si tú crees que yo vengo de Dios, que enseño muy bien, que Dios está conmigo, pues ya eres cristiano. Sin embargo, no dijo eso. No le dio una palmadita a Nicodemo y le dijo: eres uno de los nuestros, sino que le dijo, y sorprende mucho, porque lo que había dicho era correcto. Era correcto. No era incorrecto, era correcto. Pero sin embargo, Jesús quiere llegar hasta el fondo de la cuestión. Y entonces Jesús responde de una manera que también a veces nos puede impresionar, ¿no? Responde a Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, todo lo que me dices es correcto. Sin embargo, no es suficiente con eso. O sea, que tú creas que yo enseño muy bien no te va a transformar. Que tú creas que Dios está conmigo no te va a cambiar por dentro. Tampoco la religión que profesas te puede cambiar. Tienes que nacer de nuevo, tienes que empezar de nuevo. Vamos a ver eso ahora, ¿no? Te es necesario que esto pase. Así que es necesario que eso pase. En segundo lugar, ¿por qué es necesario? Y Jesús responde a eso. Porque lo que es nacido de la carne, dice Jesús que carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciendo Jesús aquí es que es imposible que se produzca. Uno puede ser religioso, puede ir a la iglesia, rezar un Padre Nuestro, creer que Jesús murió por nuestro pecado en la cruz, pero mira, eso no te cambia por dentro. Necesitamos una transformación interior. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, la religión no te puede cambiar, tus fuerzas tampoco te pueden cambiar, tu propia naturaleza tampoco te va a cambiar. Porque lo que es nacido de la carne, dice Jesús, o sea, es que tenemos una condición que hace imposible que hagamos aquello que debemos hacer. Y aquí hay una diferencia entre lo que es el Evangelio y lo que es la religión. La religión te dice: hazlo, sé bueno, cumple con los mandamientos, esto. Y a veces dice uno: pues ya quisiera yo. ¿No? ¿Es que no sabemos que es bueno llevarse bien con la gente? Pues claro que sí. ¿Con tu esposa? Pues claro que sí. Pero luego nos sale algo que viene de dentro. Oye, te levantas por la mañana con la intención de ser una buena persona y te acuestas siendo, ¿no?, lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza dentro de nosotros que no nos puede transformar por nosotros mismos. Por lo tanto, lo que Jesús dice, lo que es nacido de la carne, o sea, por ti mismo, por tu religión, por tu esfuerzo, toda la enseñanza que hay ahora del pensamiento positivo, todo este tema de la psicología, todo esto, venga, que tú puedes, que el poder está en ti, mentira. No es verdad. Hay cierto poder en nosotros, el poder de la voluntad y todo eso, pero nos gustaría ser de otra manera que no podemos ser. Así que dentro de nosotros, y por eso la religión produce frustración, porque te pone delante una lista, ¿de acuerdo?, que es la que va a hacer que seas un gran santo, ¿no? Y dice uno: pues es que yo, madre mía, no puedo. Esta es la idea, es que lo que es nacido de la carne no puede. Pero es necesario que haya un nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu sí que puede. Así que está hablando Jesús no solamente de una nueva oportunidad en la vida, no está hablando de la reencarnación, que vamos a morirnos y vamos a nacer de nuevo en otra familia y de otra manera. No es eso. No está proponiendo Jesús ese retorno continuo de que las personas mueren y vuelven atrás y vuelven a nacer y así eternamente, el eterno retorno, sino lo que está diciendo Jesús aquí es la necesidad que toda persona tiene de una nueva vida que venga de arriba, de lo alto, que sea sobrenatural, que viene de Dios y que solo Dios puede dar por medio de su Espíritu. Lo que van a hacer ellos aquí, dentro de un momento, van a compartir sobre esto.
de que descubrieron que no podían por ellos mismos, que era necesario que Cristo pudiese venir a sus vidas y cambiarles por dentro, para de esta manera poder hacer lo que Él nos llama a hacer. A ese concepto de esa vida sobrenatural que viene de Dios y que solamente puede darnos por el Espíritu, es algo que Nicodemo, siendo religioso, no entiende. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede pasar eso? ¿Acaso yo puedo volver a nacer de mis padres, volver a ser un niño? Relaciona el nuevo nacimiento con ese volver a nacer de tus padres de nuevo. No. Jesús está hablando de un nacimiento de arriba del Espíritu, sobrenatural. Y le dice Jesús aquí a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, diciendo, mira, Nicodemo, tú deberías saber esto. ¿Eres tú un profesor de religión? ¿Eres tú un maestro de ética? ¿Eres tú un ejemplo de moral? ¿Y no sabes esto? De que es necesario que se produzca una transformación que produce Dios, que viene de arriba, para que puedas vivir como Él espera que vivas. Pues eso ya está en toda la Biblia, dice Jesús. Vamos a leer un texto que está en el Antiguo Testamento y dice ese texto lo siguiente. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los podáis poner por obra. Mira, lo que quiere decir aquí que Dios llegó a un punto que dijo, si el ser humano no tiene ayuda de arriba, está perdido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se trata de que Dios ponga delante una serie de leyes y de normas, de mandamientos, de principios que ellos tienen que obedecer por su propia fuerza, sino que Dios llega a un punto que dice, es imposible. Estamos tan rotos, tan estropeados por dentro, que si no tenemos ayuda de fuera, en este caso de arriba, no va a ser posible. Por eso dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré el corazón de piedra y lo cambiaré por un corazón de carne. ¿Cuándo pasa eso? Uno puede estar yendo toda la vida a la iglesia, yendo todavía a la iglesia, intentando comportarte de una manera correcta y seguir con la frustración de no poder ser como deberíamos ser. Pero dice aquí que Él lo va a poner, dice Dios, una promesa suya, que voy a poner dentro de vosotros mi espíritu. De esa manera podéis hacer lo que no podéis hacer por vosotros mismos y vais a poder guardar mi mandamiento. Os voy a dar un nuevo corazón. Y eso es lo que todo ser humano necesita. Un nuevo corazón. Un nuevo poder. Por eso dice Jesús, el que no naciere del Espíritu, no puede. Es imposible. No puede ver el reino de Dios y tampoco puede entrar en el reino de Dios. ¿De acuerdo? Así que la religión es lo que hace el hombre para ganarse el favor de Dios, cosa que es imposible. Pero el Evangelio es lo que Dios hace para ganarte a ti. O sea, la religión es lo que tú haces para ganarte a Dios, su favor, y el Evangelio es lo que Dios hace para ganarte a ti. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para ganarte a ti? Dice más adelante en el Evangelio de Juan que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús tuvo que ser crucificado. Murió para que tú puedas vivir. Murió para que tú tengas un corazón de carne. Murió para enviar después, como envió el Espíritu Santo, para que podamos, dice Jesús a los discípulos, no os vayáis todavía a Jerusalén. Está todo el mundo por evangelizar, pero no os vayáis porque va a ser un fracaso hasta que no venga el Espíritu Santo. Y tendréis poder. ¿De acuerdo? Pues Dios cumple su promesa.
Y eso ocurre cuando una persona reconoce que no puede. Fue lo que más trabajo me costó a mí cuando yo empecé a leer la Biblia, que ahí decía que éramos pecadores. Y claro, yo decía, pecadores es mi amigo, pero yo, el vecino, pero yo no. O sea, me costaba trabajo, pero yo pensaba que era bueno. Bien, si tú piensas que eres bueno, no te estás diciendo la verdad. O sea, cuando empieza la verdadera transformación es cuando te dicen la verdad. Una verdad que te tienes que decir a ti mismo, y es que aunque intentas ser bueno, siempre hay grietas en tu persona que te hacen no serlo. Pero cuando uno empieza a reconocer esas cosas, es cuando, como en todas las cosas, cuando uno empieza a reconocer la necesidad que tiene de perdón, cuando uno reconoce que es pecador, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, es necesario que Cristo sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno hace, a la luz de lo que estamos diciendo, la decisión de reconocer que necesita a Cristo en su vida, que necesita un nuevo corazón, que necesita un nuevo poder, el poder de su Espíritu, que Cristo ya lo ha hecho posible en la cruz del Calvario, y uno recibe eso, cree en eso, todo aquel que en Él crea, pues hay un montón de cosas que suceden. Que no se pierde, que no te pierdas, tienes vida eterna, la vida eterna que Jesús promete, conoceréis la verdad, hemos cantado, y la verdad nos hace libres, nacemos ya no de nuestros padres, sino que nacemos del Espíritu. Así que en el bautismo de esta mañana vamos a ver todas esas cosas juntas. Vamos a ver en un sentido simbólicamente que ellos van a entrar en el agua y ahí estamos simbolizando como que están muriendo a esa naturaleza vieja, imposible, ese corazón duro, ese corazón que hace imposible lo que Dios nos pide que hagamos. Y también después van a salir, porque después del agua van a salir. No lo vamos a dejar ahí, ¿de acuerdo? Pues entonces, después cuando entran en el agua, es como una sepultura a lo viejo, para salir a lo nuevo, que es la vida nueva en la persona de Jesús. Con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu. Y de esta manera, entendiendo que Cristo había venido a la cruz para morir por ello. Es muy fácil decir, Cristo ha venido a morir por los pecadores. A eso lo podríamos decir todo. Pero tú serías capaz de decir, Cristo ha venido a morir en la cruz por mí. ¿A que sí? Eso cuesta más. Pero cuando tú haces eso, te dicen la verdad. Pero no te dicen la verdad para hundirte, para machacarte, sino para recibir ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu que va a darte el poder de Dios y te va a hacer hijo de Dios. Así que el nuevo nacimiento, ya termino, es una de las verdades más extraordinarias y necesarias para un cristiano. No importa lo que uno haya sido antes, en el pasado, no importa lo que uno sea ahora, en el presente, no importa eso. Puedes ser una nueva persona, puedes tener un nuevo corazón, puedes tener el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo que ha prometido Dios darle a aquellos que le aman. Puedes comenzar una nueva vida. Hoy puedes dejar atrás tu pasado y comenzar una vida nueva con la ayuda del Señor. Hoy puedes, dice Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Y también nos lo dice cada uno de nosotros. Hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puedes recibir un nuevo corazón, no de piedra, sino de carne. Hoy puedes recibir un nuevo poder que viene de arriba, para que puedas nacer de arriba, como dice Jesús. Y esto no lo puedes hacer tú solo. Ya Jesús lo ha hecho por ti. Así que es imposible entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Es imposible ser cristiano, vivir la vida cristiana, sin ese nuevo corazón y sin ese nuevo espíritu, sin ese nuevo nacimiento. Y es también imposible vivir una vida recta y buena sin nacer de nuevo. Y todo eso es lo que estamos haciendo ahora al bautizarse Andrea, Luis, Melissa, Richeli y también David. Están simbolizando ese acto en el cual ellos un día decidieron creer en Jesús y decidieron invitarle a venir a su vida y recibir ese nuevo corazón y ese nuevo poder, ese espíritu que Dios ha prometido darnos para que podamos andar en las cosas que Él
nos piden. Así que lo que vamos a hacer ahora no es perdonarle los pecados, porque ya el Señor se los ha perdonado en el momento que ellos han dicho: Señor, necesito tu perdón porque soy pecador. No vamos a cambiarle el nombre porque todavía tienen un nombre muy bonito, que es el que le pusieron sus padres, ¿de acuerdo? Y tampoco es un acto en el cual le vamos a hacer cristianos. Ellos ya son cristianos desde el momento que decidieron ya libremente, conscientemente, pues seguir a Jesús. Por lo tanto, lo que sí es el bautismo es un acto que es el mandamiento de Dios para todos sus discípulos. Id por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por lo tanto, lo que estamos es haciendo un acto de obediencia a lo que Jesús pide que hagan aquellos que le siguen y que creen en Él. Y también es un acto también de testimonio, porque ellos no tienen ningún tipo de vergüenza de estar aquí delante, aunque un poco de nervios sí, pero y decir: he decidido, como dice la camiseta, he decidido seguir a Cristo. Todos seguimos a alguien. La verdad, es así, ¿eh? O algún filósofo, algún famoso, algún maestro, a alguien. Todos seguimos a alguien. Pero yo digo que cuando uno descubre a Jesús, ya deja de buscar a quién seguir. Encuentra a aquella persona que estaba buscando. Así que es un acto de testimonio público de que ellos han decidido seguir a Jesús, y al meterse en el agua y salir del agua, pues estamos simbolizando pues ese paso, esa vida vieja, lo que es nacido de la carne, a una vida nueva, lo que es nacido del Espíritu. Pero quizá alguna persona puede pensar: bueno, ¿y por qué si ya los bautizaron sus padres? Bien, porque Jesús se bautizó siendo adulto, y porque Él pide que esto se haga después de haber tomado una decisión consciente y responsable. Un niño pequeño no puede decidir, no puede, ¿me entendéis? Entonces, Jesús lo hizo de adulto, pide que la gente crea primero y después del paso del bautismo, y eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y por qué lo hacéis en una piscina? Mirad, porque simboliza mejor lo que estamos diciendo. Que atrás queda la vieja vida cuando bajamos al agua, y cuando salimos a una vida nueva. La palabra bautizar es la palabra que se empleaba en la antigüedad cuando se teñía la ropa de color. O sea, antes, los más jóvenes, antes se usaban las camisas 20 veces, ¿eh? Entonces era de un color, y cuando se gastaba un poquito, ahora la va a poner azul marino, ¿eh? Oye, me he cambiado de camisa. Entonces, pero cuando se teñía la ropa y se cambiaba de color, la palabra que se utilizaba en la antigüedad era bautizar. Cuando un barco se hundía en el mar, ese barco se ha bautizado. Cuando un herrero metía el hierro en el agua, después de golpearlo, estaba bautizando el hierro. Por lo tanto, significa bautismo, inmersión, sumergirse plenamente en el agua, como hizo Jesús en el río Jordán. ¿De acuerdo? Así que por eso hacemos lo que vamos a hacer ahora. Y ahora lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Yo quiero que si no habéis leído nunca el Evangelio de Juan, al final vamos a daros un ejemplar para aquellas personas que no lo tengan. Ahí está la historia, esta que hemos leído acerca de esa conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, donde le dijo que era necesario nacer de nuevo. Muy bien, pues vamos a tener una palabra de oración y vamos a seguir adelante ya con los bautismos. Señor, te damos gracias porque has venido al mundo, Señor, y has hablado con las personas y también nos has enseñado. Y en este caso, esta conversación con este hombre, con Nicodemo, nos dice verdades profundas y también necesarias, Señor. ¿Qué necesidad teníamos tan grande de tu perdón? ¿Qué necesidad teníamos tan grande también, Señor, de un nuevo corazón, de un nuevo poder que hiciera posible lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos? Te damos gracias, Señor, porque tú viniste a morir en una cruz, fuiste levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque tú nos amas a todos, de tal manera tú nos amaste que enviaste lo que más querías, tu Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esa vida nueva, por ese nuevo corazón, por ese nuevo espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, pues vamos a pasar ahora ya al acto del bautismo y como decía, como era un testimonio personal de cada uno de ellos, pues vamos a escuchar su historia brevemente para que podáis también conocer, algunos quizás ya la conocéis, pero para que podáis conocer un poco cuál ha sido el proceso que ellos han seguido y por qué están haciendo lo que van a hacer hoy delante de vosotros. Así que vamos a dar paso a Andrea, que va a salir aquí y va a contarnos su historia. Buenos días, con alegría.